Iglesia de Dios Monte de Bendición. Monte de Bendición. No te quedes en casa, mejor ven y disfruta, comparte con cada uno de nosotros en la Iglesia de Dios Monte de Bendición. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Con frío. Amén. Comencemos, hermanos, inclinando nuestro rostro y elevando nuestras expectativas antes de que cierre sus ojos. Eleve sus expectativas, hermano, y dígale: Señor, yo necesito que tú me hables. Amén. Y la Biblia dice que el Señor mira nuestra fe, y yo voy a orar, hermanos, por ustedes y por mi vida. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Queremos traerte unas expectativas altas. Las han traído mis hermanos cuando comenzó el culto, Señor. Y es que, Padre, nosotros dependemos de ti, Señor. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, Señor amado. Y en esta mañana traemos a ti, Señor, todos nuestros deseos, todas nuestras ambiciones, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, escucha nuestro corazón, escucha nuestra mente y mira nuestra necesidad de ti, Señor. No nos pongas a un lado, Señor, sino más bien colócanos como un asunto preferente de tu alegría, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, el tema que quiero tratar con ustedes en esta mañana es cita con el destino. ¿Me escuchó? ¿Cómo se llama? Se parece a aquel tema de la tele que dice cita con el espectáculo, ¿verdad? ¿Ah? Algunos ya se acordaron. Cita con el destino, hermanos. Hoy, hermanos, quisiera que el Señor me hablase esta palabra profundamente a mí y a ustedes, hermanos. Y para ello vamos a ir a la Biblia, a Salmos, hermanos, capítulo 78. Salmo 78 es un salmo que escribió Asaf. Salmo 78 del 1 al 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia: escucha, pueblo mío, mi qué, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus ¿qué? Mandamientos. Mire, hermanos, qué tremendo este salmo, porque a veces leemos algunas citas de la Biblia un poco románticas, pero aquí hay un compromiso profundo, hermanos, y es que dice, hermanos, que a esta generación se le va a pedir cuentas, hermanos. Por eso, hermanos, el tema es cita con el destino. ¿Qué se va a hablar de nosotros dentro de 30 años, hermanos? ¿O no habrá memoria de nosotros? Es la pregunta. ¿Qué se va a hablar de nosotros dentro de 100 años, hermanos, si el Señor no viene? Hermanos, debemos de estar conscientes de que tenemos una cita con el destino. Benjamin Franklin, hermanos, dijo lo siguiente: hay un misterioso ciclo en los eventos humanos. Algunas generaciones reciben mucho, de otras generaciones se espera mucho. Y él concluyó y dijo: esta generación tiene una cita con el destino. Y de ahí saca el tema, hermanos.
Hermanos, se espera mucho de nosotros. Hermanos, Dios depende mucho de nosotros. Hermanos, Dios pudo haber mandado ángeles. El Señor puede hacer tantas cosas, pero decidió depender de nosotros. Hermanos, ¿qué van a decir de nosotros en el futuro? ¿Qué dirán los ángeles de nosotros? Porque la Biblia dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube ¿de qué? De testigos. Tenemos una cita con el destino, hermanos. Y algo se va a decir de nosotros, sea bueno o sea malo. Como cristianos, hermanitos, dijo alguien, debemos ser transformados por el hecho de que estamos sobre este planeta para un propósito mayor que edificar una vida cómoda. ¿Me escuchó, hermano? Lo vuelvo a leer. Como cristianos debemos ser transformados por el hecho de que estamos sobre este planeta para un propósito mayor que edificar una vida cómoda. Porque, hermanos, a veces nuestro cristianismo es bien cómodo, bien light. Y este hombre dijo, hermanos, nuestros propósitos son mayores que edificar una vida cómoda. El Señor tiene que incomodarnos, hermanos. Algo, hermanos, un sacrificio tenemos que hacer para poder, hermanos, edificar una buena reputación, sobre todo en el cielo, hermanos. Y quiero decir algunas cosas. En primer lugar, hermanos, quiero decir que tengamos cuidado con la burocracia espiritual. ¿Qué es la burocracia espiritual, hermanos? Bueno, en primer lugar se lo quiero explicar en el ámbito empresarial. Está una empresa, hermano. Todos ahora saben que en una empresa hay dos tipos de clientes. Los clientes internos y los clientes, ¿cómo? Externos. Si la empresa se enfoca solo en atender a sus clientes internos, llámese empleados, y se olvida de sus clientes externos, entonces, hermanos, la empresa va a morir. En el sentido espiritual, hermanos, sería lo siguiente. Si nos enfocamos tanto en nosotros, hermanos, que nos olvidamos de las necesidades del mundo, hermanos, lo que tenemos es una gran burocracia espiritual. En una encuesta, hermanos, se agarraron 1000 hermanos de una iglesia y se le preguntó, ¿para qué está la iglesia en la tierra? 89 respondieron, para suplir mis necesidades y las de mi familia. Y 11 respondieron, para ir y alcanzar al perdido. Observa la estadística, hermano. Pareciera entonces que nuestro sentir es que la iglesia existe para que estemos cómodos. Es más, hermano, deje de predicar algo que me incomode porque va contrario a lo que yo pienso. 89%, hermanos, de los cristianos en general podríamos decir que creemos que la iglesia existe para satisfacer mis necesidades y la de la familia, y solo 11% creen que la iglesia debe ir y salir porque el mundo necesita. A eso entonces se le llama burocracia espiritual. Usted dirá, hermano, pero es que usted sabe que en este tiempo las cosas han cambiado. No, hermano, esto siempre se dio. Mateo 9, hermanos, Mateo 9. Mateo 9, del 10 al 13. Mire, Jesús enfrentó la burocracia espiritual. Mateo 9, 10. ¿Lo tiene? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, hermanos, los que promueven la burocracia espiritual, o sea, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién, hermanos? Sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores, ¿al qué? Los fariseos, hermanos, creían que Jesús estaba equivocando el camino. Se llevaba mucho con prostitutas, con ladrones, hermanos, con gente mala. Y los fariseos decían, hey, tú estás mal. Pero Jesucristo les dijo, no, ustedes son los que están mal. Ustedes son una burocracia espiritual. Hermanos, tengamos cuidado. Si hay una estadística que dice que después de los 2 años de convertido, uno tiende a perder casi todas las amistades que tuvo y ya no tiene contacto con pecadores, sino solo con los hermanos. Qué interesante, hermano.
¿Cuántos amigos no creyentes tiene usted o yo? Y nos vamos a dar cuenta de que tenemos poco contacto con la gente mala. La gran pregunta es, ¿y qué debo hacer, hermanos? Acercarme a ellos. Pues bueno, Jesús dice que ¿quién necesitan los médicos? Los enfermos, los que no están sanos. Esta burocracia espiritual, hermanos, nos ha quitado, hermanos, algunas cosas. Nos ha enseñado, hermanos, nos ha quitado un poco la pasión en función de la preservación. Hermanos, no salgamos, mejor poquito, ¿verdad? Recuerdo que en la iglesia cantábamos un coro que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro guía y nada, oh sí, iba acelerando el coro, ¿sí? Entonces, hermanos, pareciera que nos han dicho, mejor preserve los que tiene, hermano. ¿Cuántos tiene? 4, no, presérvelo mejor. Y se nos ha robado la pasión en función de la preservación. Hermanos, se nos ha enseñado a mantener las cosas así en lugar de, hermanos, ir y conquistar. La cautela en lugar del valor, hermanos. De los 12 espías, hermanos, que mandó Moisés, 10 fueron cautelosos y dijeron, cuidado, hermanos, cuidado. Así nos pasa en la congregación de repente a todos, hermanos. Pero 2 tuvieron valor, hermanos. La comodidad versus, hermanos, la compasión. Una de las grandes mujeres que vio este mundo nacer, hermanos, fue Madre Teresa de Calcuta. Ah, hermano, católica. Sí, hermanos, pero fíjense que ella podía curar las heridas de los sidóticos. Hermanos, si yo les digo, hermanos, fíjense que hay 5 hermanos que tienen SIDA ahí, pasen porque quieren un abrazo. ¿Cuántos pasarían, hermano? Yo lo pensaría, hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nos hemos enfriado en nuestra compasión. Y esta mujer, hermanos, agarraba a esa gente y les curaba las heridas. Y un rico le dijo, por nada del mundo, por ningún dinero del mundo voy a hacer eso. Y ella le dijo, no necesitamos vuestro dinero, sino vuestro tiempo, le dijo. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esta burocracia espiritual que es un virus, hermanos, que nos ataca a todos. No hay nadie inmune a esto, hermanos. Este virus, hermano, anda buscando en la congregación en el sentido de que los hermanos se sientan cómodos y le dicen, no te vas a salir de tu comodidad. Es lo primero que quería compartir, hermanos. Si tenemos una cita con el destino, tengamos cuidado con esta burocracia espiritual. Lo segundo, hermanos, es que, hermanos, esta generación que nosotros tenemos que evangelizar es complicada, hermanos. Se le llama una generación post-cristiana porque conoce del evangelio a veces más que nosotros. Mire, hermano, la generación que tenemos hoy día tiene algunas características. Por ejemplo, es egocéntrica. No le importan los problemas de la iglesia, hermano. Ahorita que veníamos en el camino con mi familia, mirábamos un montón de gente que va para las iglesias y sin embargo mirábamos un montón de gente que no le importan las iglesias, ¿verdad? No pensemos, hermanos, que a la generación que vamos a ir a evangelizar les importa mucho la iglesia. No, hermanos, no les importa. Esa es una primera característica. La segunda característica de esta generación, hermanos, es una generación escéptica, pesimista. En abril del 2011, el Consejo Nacional Anticorrupción, hermanos, hizo una encuesta y le preguntó a los hondureños si creían que podía cambiar la situación. Hermanos, el 70% respondió que no, que vamos a morir con estos males que todos los días vemos en la tele. Hay, hermanos, un pesimismo tremendo, ¿verdad? Y, hermanos, debemos aceptar que nosotros caemos en esas opiniones. Es una generación pesimista, escéptica. Janet Jackson, hermanas de Michael Jackson, escribió una canción a los jóvenes y les dijo, nosotros los jóvenes estamos pagando lo que los adultos hicieron. En otras palabras, es una generación pesimista en la cual yo no tengo ningún compromiso. Entonces, primero, hermanos, es egocéntrica, no le interesa la iglesia. Luego es escéptica, pesimista, independiente, hermanos. Un día con mi esposa nos levantamos tarde como muchos días, ¿verdad? Sobre todo en vacaciones. Y resulta que nuestro hijo pequeñito estaba haciendo unos sándwiches, pero resulta que tenía una tajada de pan en el suelo y la otra, y estaba echándoles, a una le estaba echando el aderezo, ¿verdad? Entonces se levanta mi esposa, ¿qué está haciendo, hijo? No, mami, ¿qué estoy haciendo? Pero en el piso, ¿verdad?
Y lo increíble era que los otros dos grandecitos lo habían mandado a prepararle su sándwich y ellos estaban sentados en el mueble, ¿verdad? Y mi esposa dice, qué bonito. Pero en general, hermanos, sobre todo en vacaciones cuando nos levantamos le decimos, hijo, ¿ya comieron? Sí. ¿Qué hizo usted? Yo me hice un confle. ¿Usted? No, yo me hice un sándwich. Hermanos, cada vez nuestros hijos van siendo más independientes. En un paseo que anduvimos con unos hermanos de la iglesia, uno de mis hijos siempre quería ir adelante y no quería que yo lo agarrara de la mano. Es una generación bien independiente esta, hermanos. Es una generación, hermanos, pero tan independiente que de repente no considera que necesita ayuda. Es también muy diversa, hermanos. Es una generación capaz de devorar, hermanos, cantidades grandes de información. Hay niños, hermanos, que ya vieron tantas películas como las que usted ha visto en toda su vida, fíjese, devoran información. Hay que tener, si hemos de evangelizarlo, hemos de comprender cómo funcionan ellos. Y es una generación no comprometida, hermanos, sobre todo con los valores de la familia. El hermano Marcos Vidal dijo que lo del matrimonio era algo como de museo. Es una generación no comprometida con los valores de la familia, con la verdad. Todo es relativo. Entonces, si hemos de ir a ellos, hemos de conocerlos, hermanos. Le he dicho dos cosas hasta aquí. Primero le dije que tengamos cuidado con una burocracia como espiritual. Luego le hablé de las características de esta generación postcristiana. Hermanos, con este panorama podríamos decir, hermanos, encerrémonos porque está difícil. Mire, hermano, yo no sé si habrá alguna casa en la pradera que no se le haya hablado del evangelio. No sé si habrá una casa en la flor del campo que no se le haya hablado del evangelio. La respuesta yo creo que es, ya se le habló. La gran pregunta que surge es, ¿qué deberemos hacer, hermano? Porque volver a ir pareciera que no es una opción. Pero, hermanos, lo tercero que yo quiero compartir es que existe una abrumadora necesidad de compasión. Aunque esta generación no es una generación de conocimiento, muchas veces de mucha inteligencia, de mucha autosuficiencia, pero es una generación que urge tremendamente, hermanos, ¿de qué? De compasión. Amén. Vean, hermanos, si intentamos alcanzar esta generación, no debemos permitir que nuestra compasión sea sofocada por el desaliento, hermanitos. Mire, hermano, solo basta comprender el tele y uno dice, wow, estaba escuchando la noticia de un inglés que mataron en San Pedro Sula, ¿verdad? Por robarle la cámara. Y uno dice, Señor, ¿a dónde vamos a terminar? Pero, hermanos, tengamos cuidado que nuestra compasión se puede sofocar por la desesperación, hermanos. No debemos desesperarnos, hermanos. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, amén. Y sabemos, hermanos, que el Señor puede levantar a Honduras y puede, hermanos, hacer que se hable de nosotros buenas cosas. Si el Señor no viene dentro de 50 años, ¿qué le parece que dentro de 50 años diga, ahí se sentó el hermano fulano? Y solo había un culto que digan. Ahora que tenemos 10 cultos, aquellos hombres, y que seamos nosotros, hermanos, podrían escribirse grandes cosas, hermanos. Amén. Si no dejamos enfriar nuestra compasión, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hermanos, restauremos la importancia del carácter. Primera de Pedro, hermanitos. Primera de Pedro 3, 1 al 4, hermanos. No es una predicación sobre los deberes de las esposas, ¿verdad? Aunque el texto así lo manifiesta. Dice la Biblia, Primera de Pedro 3, 1 al 4, asimismo vosotras mujeres, estad ¿qué? Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ¿qué? Ganados sin palabra por la conducta de ¿quién? De sus esposas, considerando vuestra casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el que, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, delante de qué? De Dios.
Repito, hermano, se trata de subrayar en esta mañana los deberes de la esposa. Lo que está hablando el apóstol Pedro, hermanos, es que la manera en que somos, hermanos, puede decir mucho a nuestra sociedad. Restauremos entonces, hermanos, la importancia del carácter. Póngame atención aquí, hermano, no se me duerma, por favor. Lo que uno es, hermanitos, es más importante que lo que uno dice. Amén. Más importante que yo esté predicando aquí, hermanos, es lo que usted pueda ver en mí. Porque es más importante lo que uno es que lo que uno ¿qué? Dice. Hermanos, cuanto más tiempo usted es lo que es, tanto más impacto tendrá en lo que usted hace. Entonces la iglesia debe restaurar, hermanos, el sentido del ser. ¿Y quién me dicta cómo debo ser? Pues la Biblia, hermanos. Dios. Es importante o es más importante ser que hacer, hermanos. Restauremos también, hermanos, la necesidad de la constancia, hermanos. Segunda de Pedro, de adelantito, segunda de Pedro 3:9, hermanos, 3:9. ¿Lo tiene? El Señor no, ¿qué, hermanos? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que se desespera, perdón, hermanos. Perdón, ¿cómo dice la suya? Sino que es paciente. ¿Para con quién, hermanos? Hermano, mire que el Señor no le está teniendo paciencia al mundo para que convierta. ¿Sabe a quién le está teniendo paciencia? A nosotros. Para con nosotros, dice la Biblia. Es interesante, hermano, porque uno piensa que el texto es que Dios está siendo muy paciente con el mundo y por eso no viene. No. El Señor está siendo muy paciente esperando que nosotros reaccionemos y que eso permita que nadie perezca. Así es el texto, hermanos. Entonces dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué, hermanos? Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, por eso le digo que rescatemos, que recapturemos la necesidad de la constancia. Y mire, hermanos, aquí escribí yo que la paciencia se expresa más a menudo en las relaciones. Hermanos, el apóstol Pablo dijo en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos. No nos cansemos, hermanos, de amarnos. No nos cansemos, hermano, porque uno siente que se cansa, hermano. Uno dice, Señor, ya estuvo, pero no nos podemos cansar, hermano. Constancia. Hermano, dentro de 20 años usted va a estar aquí o ya no va a estar aquí. No sé, hermano, es que yo estoy evaluando si esta iglesia me conviene, fíjese. Yo observo el perfil y cada día veo, lleno el perfil de un predicador y luego voy a hacer un promedio. Hermano, se necesita gente constante, hermano. Gente de temple. Gente que diga, oye, hermano, pasa el tiempo y usted sigue, ¿verdad? Yo repito, hermano, y se lo dije a la pastora, me gustó mucho el reconocimiento a mi hermana Sandra. ¿40 y cuántos, Sandra? 40. 40 años, hermano. 3 años después nací yo, cuando la hermana empezó a venir a la iglesia. Hermanos, constancia. Seamos constantes, hermanos. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Cómo? En todos sus caminos, hermanos. Hermano, que pase el tiempo y que la gente diga, oh, hermano, yo lo conozco a usted. Hace 20 años que yo vine a la iglesia y usted estaba orando, hermano, y usted oró por mí. Y lo veo igual, hermano, que me gozo. Hermanos, esa debe ser nuestra meta, amén. Que estemos constantes, hermanos. No ese ir y venir, hermanos. ¿Voy a la iglesia o no voy? Sí voy, no voy. Sí sirvo, no sirvo. Constantes, hermanos. Que si nos ponen un medidor, se mida así, mire, quizás como humano de repente hay altibajos, pero que digan, en general, este hombre es constante, diga el Espíritu Santo.
Si el Señor nos pusiera un medidor en esta mañana, hermanos, ¿cómo sería? Supongamos que es un medidor que mide nuestra constancia. ¿Cómo será, hermanos? Pero yo quiero que, quizás no perfecto, pero que el Señor diga, bueno, pasa la prueba. Y no, hermanos, que el Señor diga, bueno, es que a veces sube, pero a veces baja. A veces muy ungido, pero a veces no quiere orar. A veces me ama, pero a veces más bien me condena por sus faltas. Constante, hermanitos. Nuestra constancia debe ser algo que nos caracteriza, hermanos. Sobre todo la constancia en amarnos y en amar a la gente, hermanos. Al fin y al cabo, hermanos, Él es la fuente de amor. Y Dios tiene mucho amor, hermanos. No pensemos que a Dios Él le gastó ya el amor. Tanto que le hemos pedido que ya no tiene nada. Amén, hermanitos. ¿Qué más? Rescatemos un espíritu de valor, hermanos. Hace poco yo hice algo, hermanos, que recordarme me da de nuevo un poco de escalofrío. Resulta que atrás de la iglesia, hermanos, hay un terreno que nos ha sido difícil tomar posesión, ¿verdad, pastora? Ay, hermanos, una oposición ahí tremenda. Y un día que andábamos evangelizando con los jóvenes, le digo a mi esposa, vamos a ir a evangelizar a esos muchachos. No sé de dónde agarramos valor, hermano. Ahora me asusto porque digo, realmente son mareros, hermano. Pero, hermano, el Señor tiene que ayudarnos. Debo confesarle que eso me pasa muy poco. Me gustaría tener más valor, como el valor de Pedro, hermanos, cuando lo amenazaron, amén. Que le dijeron, cuidadito, vos volvés a hablar. Y él dijo, no vamos a parar de decir lo que hemos visto. Te vamos a macanear, le dijeron. Y él dijo, no importa, pero no podemos parar. Amén. Valor, hermanos. Valor. Valientes. Hay una película que se llama así, hermanos, Valientes. Creo que muchos la hemos visto. Gente valiente, hermanos. Gente que no teme, hermanitos. Dice, hermanos, que la grandeza de un hombre es determinada por la causa para la cual vive y el precio que está dispuesto a pagar por ella. ¿Lo escuchó, hermanos? La grandeza de un hombre está determinada por la causa para la cual él vive y el precio que está dispuesto a pagar por ella. Hermano, pero ¿cómo voy a predicar si mire, hermano, viera que yo a veces no tengo cómo comer? No sé, hermano, pero Dios tiene que darle de comer. Amén. Hermano, ¿cómo voy a hacer si mire? No sé, hermano, pero es que yo sé que Él le va a ayudar, le va a ayudar. Hermano, pero es que mire, en la iglesia no, hermano, eso no es problema. Pero que Él le va a ayudar, hermano. Usted agárrese de valor. Jacob fue valiente, hermanos. Jacob fue valiente cuando peleó con el ángel, ¿verdad? Y le dijo, no te dejo si no me qué. Sabes, hermano, la gente que tiene esa actitud de valentía, agarra grandes cosas de Dios, hermano. Aunque la cadera nos quede dislocada como Jacob, pero que tuvimos la bendición, la tuvimos, hermano. Amén. Una vez estaba jugando Argentina y Alemania, hermanos, en el Mundial. Y los que nos gusta el fútbol, por lo menos verlo, ¿verdad? Decía el comentarista, de que uno de los dos va a salir arañado, va a salir arañado. Quien gane, pero va a salir arañado. Porque es Argentina y es Alemania. Entonces, hermanos, aunque salgamos arañados, aunque el diablo nos arañe, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Y lo último que quiero compartir, hermanos, es que necesitamos reavivar el corazón del Pentecostés, hermanos. Hermanos, una palabra de fuego es más que 1000 palabras sabias, hermanos. Mire, hermano, la unción del Espíritu Santo es mayor que cualquier cosa, hermano. Yo me he puesto a pensar, ¿qué quiero más? ¿Conocimiento o el toque del Espíritu Santo? Y le debo confesar, hermano, que muchas veces yo le he dicho, Señor, quiero que me toques mejor. Porque, hermanos, cuando el Espíritu Santo toca, ¡ay, hermano! Pedro, hermanos, era cobarde. Pero cuando el Espíritu Santo lo llenó, ya Pedro no era cobarde. Es el mismo que dijo, no vamos a parar. Y Jesucristo, hermanos, sabía eso. Y por eso les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén. Hechos, hermanos, Hechos. Por eso las 4 horas de gloria el otro domingo, ¿verdad, pastora? Sí. Leamos desde el 4, hermanos. Y estando juntos, Hechos 1:4. Lo voy a esperar, perdonen. Y estando juntos, les sugirió.
Amén. ¿Cómo dice su versión? ¿Habrá alguna versión que diga les propuso? ¿Qué les mandó, hermanos? Que no se fueran de Jerusalén, sino que, ¿qué, hermanos? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de, ¿qué? De no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ese no es el tema, les dijo. ¿Qué están preguntando? El tema es, les dijo en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. Y en matemáticas se utiliza esta palabra: solo y solamente sí. Solamente en ese momento me seréis testigos en Jerusalén. ¿En qué, hermanos? En Judea. ¿Qué más? En Samaria. ¿Y hasta qué? Y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesucristo les prohibió salir de Jerusalén sin el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Hermano, ¿usted sabía que esta es una iglesia pentecostés? Hermanos, y cuando decimos fuego, debe caer fuego, hermanos. Y que cuando decimos fuego, usted está diciendo, puede ser 2 horas, pueden ser 3 horas, puede ser un día. Y, hermano, fuera reloj. Porque a veces Dios se tarda, pero cuando cae, hermanitos, hermanos, el fuego convirtió a todos esos hombres, hermanos, que eran temerosos. Uno de ellos, insisto, fue Pedro. No salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que les digo. Iglesia, ¿sabe por qué no hemos salido? Porque nos ha faltado el fuego, hermanos. Porque contra el fuego no hay argumento, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, somos a veces, y me incluyo, somos timoratos. Y, hermanos, las noticias nos asustan. Pero, hermanos, si tenemos fuego, hermanos, y hermanos, lo que no tiene vida va a cobrar vida, hermanos. Y, hermanos, vamos a poder llamar las cosas que no son, ¿como qué, hermanos? Como si fuesen. Y si tenemos fuego, hermanos, va a pasar como aquel cojo, hermanos, que dice que con expectativa, hermanos, esperó que se acercara Pedro y Juan para ver si le daban dinero. Pero, hermanos, ¿qué le dijo Pedro y Juan? Mira, andamos estril, le dijo. Esa palabra la usamos ahorita, por supuesto no la dijo Pedro. Andamos acabados, pero lo que tengo te damos, le dijo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que aquel hombre empezó a saltar, hermanitos. Hermanos, que el mundo diga, esta gente es acabada, pero tiene fuego. No importa, hermanos, pero el fuego no lo negociemos. El fuego sí busquémoslo. En el fuego, hermanos, sí debemos meter. Por tanto, hermanos, es tan importante las reuniones como el próximo domingo. Amén. Voy terminando, hermanitos. Yo sé que algunos ya se me durmieron. Demasiado a menudo desarrollamos una dependencia deteriorante de programas, hermanos. Adiestramiento, sondeos, entrenamientos. Como resultado, fracasamos. Reavivemos la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Reavivemos la apertura a la transformación del Espíritu Santo. Hermano, yo les puedo decir algo. Yo realmente conocí al Señor cuando venía de un campamento, hermanos, en un bus. No podía hablar, hermanos. No podía hablar. Yo sentía, hermanos, que el Espíritu Santo no me dejaba ni hablar. Llegué a la casa y no podía hablar. Y dije, ahora sí conozco al Señor. Y yo, hermanos, entendí que ese era el Espíritu Santo. Y, hermanos, es tan importante que todos seamos bautizados y llenos y transformados y seamos sensibles al Espíritu Santo, hermanos, porque hay cosas, hermanos, que no las podemos resolver si Él no nos ayuda. El Espíritu Santo, les dijo Jesús, el que va a enviar al Padre, Él los va a guiar, ¿qué dijo? A toda, ¿qué? Verdad. Y a veces uno no le encuentra salida, hermano. En esta sociedad que le expliqué, uno no sabe qué hacer. Pero si el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, cosas diferentes pueden pasar. Finalmente, hermanos, reavivemos un hambre por la efectividad del Espíritu Santo. Termino con esto, Efesios, hermanos.
capítulo 6, hermanos. Póngase de pie, hermanito, póngase de pie. Si usted me preguntara a mí, hermanos, cuál es mi carta favorita en el Nuevo Testamento, yo diría que es Efesios, hermano. Efesios es una de las cartas en las cuales Pablo más se emociona. Es bien profunda Efesios. Mire lo que dice en Efesios 6:10, hermanos. ¿Qué título tiene en su Biblia? La armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué más, hermanos? Bien, vamos a hacer esto. Yo voy a leer el primer texto y usted el segundo. Amén. Voy a comenzar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, hermano, ¿qué lengua es esa? No le entendí. De nuevo lea el 2, vaya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vestíos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya vamos a llamar a su profesora de la escuela, ¿verdad? Sigo con el siguiente, hermano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sigue, hermano. Orando en todo tiempo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Perdón, hermanos. 20. Es claro, hermanos, que nos vistamos, dice el Señor, para que hablemos con denuedo. Hermanos, necesitamos ir. Si nos preguntan hoy, hermanos, ¿para qué existe la iglesia? No deberíamos de responder para nuestra comodidad, ¿verdad? Por supuesto que somos edificados y bendecidos en la iglesia, pero también tenemos que incluir, hermanos, para alcanzar al mundo. Amén. Hermanos músicos, me ayudan con un canto ahí mientras oramos. Cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a ser sensibles al Espíritu Santo. Hermanos, no debemos, dice la Biblia, entristecerlo. Debemos más bien, hermanos, darle lugar. Si hay algo en tu vida, hermano, que le entristece, apártalo, hermanito. Haz un esfuerzo en esta mañana. Si tienen, hermanos, ese canto que dice, ven Espíritu, ven, de Marcos Witt, hermanitos. ¿Sí? O tendrán por ahí, o vienen los músicos, está bien, hermanos, vengan. Vamos, hermanos, empecemos a orar. Precioso Espíritu Santo, en esta mañana hemos hablado de tener una cita con el destino y quisiéramos que se escriba de nosotros que caminamos contigo, Señor. Oh Padre, yo quisiera que se resaltase esa cualidad. Quizás hay cualidades bonitas, Señor, como mucho conocimiento, mucho entusiasmo, o qué sé yo, Padre, pero la cualidad más hermosa es que se diga de nosotros y caminó con Dios. Aleluya. Señor, que podamos caminar contigo en el nombre de Jesús. Y así podremos, Señor, hablar con denuedo la palabra como la debemos hablar. Oh, hermanos, hagamos un esfuerzo en esta mañana por pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Diga al Espíritu Santo, yo necesito darte un lugar especial en mi corazón. Si ha sido frío, hermano, si ha sido inconstante, entonces, hermano, hoy puede ser diferente.
Hoy puedes tener una cita con tu destino. Aleluya, Señor. Oh Padre, mira los retos que nos hiciste enfrentar en esta generación. Un país quebrado, Padre amado. Un país quebrantado. Una generación pesimista. Falta de héroes, falta de valores. Señor, no podemos hacerlo sin ti. Sin tu unción, Señor, sin la fuerza y la potencia de tu Espíritu Santo, esta labor es imposible, Señor. Empieza a desearlo, hermano. Empieza a decirle, Espíritu Santo, ya ni un día más. Oh, aleluya. Trata con nosotros, Señor. Aleluya, hermano. Siga orando, hermano. Ven, Espíritu Santo. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, Renuévame y restáurame, Señor. te quiero conocer, Espíritu Santo. Te quiero conocer. Precioso. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo. y lléname, Señor, Y lléname, Espíritu Santo. tu preciosa Lléname, Espíritu Santo. Purifícame, Purifícame, lávame, lávame. renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor. Purifícame, Purifícame. lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Padre, que en sus casas hayan experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo. Háblale a mis hermanas, Señor, cuando están en la cocina. Padre amado, háblales cuando andan caminando. Señor, cuando están cocinando, cuando están lavando, mi Señor amado. Háblales, Señor, cuando están solas en sus casas. Oh Padre amado, te pido por mis hermanos, Señor, háblales. Restáurame, Señor, Háblales, Señor. con tu poder. Purifícame Y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Purifícame Y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame,
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te quiero conocer. Muchas gracias, Señor. Te pido también que les hables a mis hermanos, Señor. Señor, cuando se suben a su carro, que el Espíritu Santo vaya, oh Señor, tocando sus vidas. Señor, háblanos en la mañana. Señor, que nos levantemos temprano a buscar tu rostro. Señor, quítanos toda pereza. Oh Señor, quítanos todo afán, Señor, que nos aparta y que nos obstaculiza poder buscar tu rostro. Señor, bendice a nuestros hijos, que sean llenos del Espíritu Santo, que esta próxima generación, como dice el Salmo, pueda escuchar y pueda mirar la grandeza de nuestro gran Dios. Aleluya. Oh iglesia, ese es nuestro llamado, pasar la estafeta a la próxima generación y no dejar de hablarles para que el Señor pueda ser glorificado. Aleluya. Aleluya. Oh hermanos, que sea este un comienzo, hermanitos, para que ustedes vayan a su casa y podamos colocar las cosas en orden, hermanos. Primero es Dios, hermanos. Primero es Dios. Después son otras cosas, hermanos. Después es el trabajo. Después son nuestros sueños. Primero son los sueños de Dios, hermano. Y si nosotros los seguimos, Él nos va a ayudar a cumplir nuestros sueños, hermanos. Amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, hermanos. Solo quiero decirle que estamos vendiendo algunos artículos ahí, hermanitos. Sí, ya va a pasar mi hermanita que